se puede hacer mucho más industria a partir de la impresión 3D. Y hay materiales que son implantables. ¿Qué ventajas ofrece la tecnología de la impresión 3D? Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Si lo usas bien, todo bien, mi nombre es Gabriela. Yo soy Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos. Gracias, Daniel. Y hoy tenemos a un invitado muy especial para hablar también de tecnología en la industria de plásticos y bueno, tiene otras aplicaciones. Estamos hablando de la impresión 3D y tenemos a una voz de autoridad que nos puede contar un poco más de este mundo de la industria 4.0. Es Henning Bergold, gracias por acompañarnos, CEO de Grupo Abstract. Henning, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy orgulloso de estar aquí con ustedes en este momento. Muchas gracias. Yo creo que empecemos con la primera pregunta y vámonos con lo más básico. ¿Qué es la impresión 3D? ¿De qué se trata? Sí, la impresión 3D básicamente es un método de manufactura basado en fabricación aditiva. Lo que estoy haciendo es como colocando capa por capa para construir un modelo tridimensional. A diferencia de la manufactura sustractiva, que es la que más se conoce, es donde nosotros removemos material digamos, de cualquier tipo de un bloque, un cilindro. Por ejemplo, si se va a hacer un molde de plástico, uno mecaniza el molde y le está quitando, digamos, material. En manufactura aditiva lo que estamos haciendo es añadiendo material. O sea, partimos de un modelo tridimensional en un software de CAD y eso pasa después por un software que automáticamente me va haciendo capas y capas de cada, o sea, de esta pieza y simplemente va a terminar imprimiendo, colocando plástico capa por capa para formar el modelo. Es un diseño muy específico, muy a la medida, bajo diseño. Que ciertamente tiene unas grandes ventajas. Uno, porque yo estoy depositando el material, el plástico, justo donde se necesita. No hay desperdicio. Voy directamente al lugar. Y lo otro, que tengo una gran libertad de diseño, porque no tengo restricciones en el diseño, en la geometría de la pieza. Y eso me va a permitir hacer modelos mucho más eficientes, más optimizados, de menor peso, y por supuesto personalizados, ¿no? Entonces, ciertamente es una tendencia que está creciendo mucho en los últimos 10 años y yo soy lo que pienso que dentro de 20, 30 años el 90% de la fabricación va a ser aditiva. Qué interesante, qué interesante. Pues yo creo que este es tal vez uno de los temas de nuestro conjunto de podcasts de pronto más relevante y representativo, precisamente, yo diría, por dos razones. Uno, porque tal vez es de los, digamos que de las aplicaciones en las cuales hay menos conocimiento. Y dos, por precisamente lo que mencionas, Henning, el potencial que tiene realmente de ser transformador. Entonces, un poco para abordar esos dos puntos. El primero ya, digamos que tuvimos una especie de resumen muy corto de qué es, digamos que un proceso de impresión 3D de manufactura aditiva, pero seguramente cuando las personas piensan en impresión 3D, piensan digamos que en el capítulo más básico, es imprimir un juguetico o imprimir un muñequito, que es realmente, digamos que esa evolución de la impresión 3D hacia lo que es hoy en día, más allá de lo que muchas personas de pronto que nos están oyendo piensan que es, no, pero eso es simplemente tener una impresora en la casa y jugar. ¿Cómo ves la impresión 3D digamos que en la industria, en los procesos más empresariales y menos de, entre comillas, jugar en la casa? Sí, bueno, es parte de la evolución que hemos tenido con la manufactura 3D. Esta tecnología se inventó en los años 80. De hecho, la primera tecnología fue la de resina, fotocurado por resina, y ha ido evolucionando a varias tecnologías. Una de las cuales es la termofusión del plástico, que es la que tú mencionas que se ve comúnmente en todas partes, en la casa, los niños haciendo juguetes, que es la fusión de filamento plástico. Esa tecnología ha logrado bajar muchísimo de precio.
¿no? La masificación de la tecnología, la sencillez de la tecnología ha hecho que bajara mucho digamos, los precios, y eso es lo que logró democratizar la impresión 3D en el común de las personas. Ahora bien, la impresión 3D o la manufactura aditiva básicamente mantuvo una fuerte presencia en instituciones educativas y investigación y desarrollo ya en el alto nivel, ya no en el nivel como tú mencionas, Daniel. Entonces, es ahí evolucionando a, obviamente, impresoras que imprimen mejor, con mejor calidad, con distintos materiales más profesionales. Y esa es la que se está disparando ahora. Y bueno, gracias a que mucha gente ya conoce las de filamento, ya es un paso adelantado para ir absorbiendo todo el know-how de las que son de mayor nivel. Qué interesante, qué interesante. Y en cuanto a los materiales, pues obviamente nuestro podcast Sí. está referido a los materiales plásticos y es, dijéramos, uno de los materiales más utilizados en impresión 3D, pero ¿qué más se utiliza dentro de este tipo de procesos en cuanto a materiales? Bueno, dentro de los materiales plásticos, que son como los principales que se han ido desarrollando, están lo que acaba de mencionar, los filamentos o los pellets, porque hoy en día también dentro de em, los materiales termofusionados están filamentos y pellets. Y se pueden imprimir pellets, de hecho, ¿no? Sí, de hecho es una gran tendencia hoy en día porque el filamento sigue siendo costoso, ¿no? Siendo plástico un material económico, pero obviamente siempre uno está buscando es optimizar los costos. Entonces el pellet viene a ir reemplazando el filamento porque es muchísimo más económico, es mucho más fácil de usar reciclados y por supuesto muy utilizado para piezas de gran tamaño. Entonces, como te decía, uno es termofusionados, la otra es resina, que es fotocurada de resina, que termina siendo componentes plásticos, y la última tecnología es la de sinterizado de polvos plásticos, ¿no? Ok. Ahora, dentro de esa gama es casi como infinito. O sea, hay desde nylon, elastómeros, o sea, hay policarbonatos, hay ABS, o sea, hay una gran cantidad y hoy en día también se está trabajando mucho en reforzarlos, ¿no? Entonces ya Ujú. tenemos materiales que son reforzados en vidrio, reforzados en carbono y el desarrollo ha sido enorme Como porque material compuesto, perdóname. sí, material Ok. compuesto de fibra vidrio o fibra carbono, hay hasta metálicos también, o sea, reforzados con metales. Y volviendo a ese punto de esa democratización que generaron las impresoras 3D, ha hecho que ya la tecnología ha logrado bajar de costo, son mejores, imprimen mejores piezas, y eso ha jalado la industria del plástico a formar desarrollar nuevos plásticos. O sea, hoy en día, por ejemplo, antes una resina, las impresoras que o imprimen resina, tenían muy mala las piezas salían muy buenas, pero no tenían buen comportamiento contra el ultravioleta. Y duraban 2 o 3 semanas. Lo ponía uno al sol y se rompían, ¿no? Ok. Hoy en día el desarrollo ha sido tan vasto que ya hay resinas que te duran 20 años al sol. Entonces, ha traído un desarrollo, ¿no? Esta democratización de la impresión 3D hacia la evolución de nuevas tecnologías. Perdón, nuevos materiales. Y dentro de esos, lo que son materiales sostenibles, ¿no? O sea, hoy en día casi se aprovecha el 100% en lo que es termoformados, porque se puede reciclar fácilmente. Y el nuevo desarrollo va hacia el reciclado. Ok. Hablando ya un poco más de aplicaciones, digamos que todavía no vemos una utilización pues tan masiva, ¿no? De la tecnología en lo que hablamos de producción a gran escala. Hablemos de esos usos ya que se han ido fortaleciendo de la impresión 3D aplicada a la industria y al consumo. No sé, se me ocurre temas de ortodoncia, Sí, prótesis. Bueno, hay varias aplicaciones que son muy interesantes y ya teniendo en cuenta pues las industrias que representamos en Acoplásticos, hablemos también, no sé, prototipado base, ese tipo sí. de aplicaciones, cómo funcionan, cómo
hacen más eficiente el comportamiento del material y su uso. Y bueno, qué ventajas ofrece la tecnología de la impresión 3D, que es una como de las aplicaciones más palpables que tenemos hoy en día de la implementación de la industria 4.0 en la industria. Sí, ¿Cómo ha hecho para hacer más eficiente la producción? Tal vez llevar un paso más allá, la innovación también, sí, diría yo, por esa versatilidad y lo exacta que puede ser. Cuéntanos un poquito de esas aplicaciones. sí. Bueno, has tocado varios puntos interesantes. Lo que me comenta es muy amplio y ciertamente vamos a empezar con el tema de las aplicaciones. Las aplicaciones han ido explotando porque han agarrado muchas industrias y pudiese hasta decir todas, ¿no? Una más que otra. Y una de las más impresionantes es la médica, ¿no? El desarrollo, como te comentaba Daniel, que ha habido mucho desarrollo en nuevos materiales y hay materiales que son implantables, ¿no? Se pueden colocar dentro del cuerpo. Entonces, eso abre una posibilidad enorme porque además que ya hoy en día se usa mucho la impresión 3D en medicina para hacer guías quirúrgicas, pero las guías son de un solo uso, ¿no? O sea, uno, digamos, diseña y construye, imprime la guía para un solo uso para colocarle los tornillos, los clavos al paciente en los huesos, pero hoy en día ya hay implantes. Entonces, lo que antes se hacía con metal, y había que abrir el paciente, tomar las medidas, había que mandarse el implante, volver a abrir el paciente, probar el implante. Hoy en día no. Hoy en día con las imágenes tomografía el médico puede diseñar el implante perfectamente, imprimirlo en plástico. Hoy en día ese desarrollo se hace con materiales PIC, ya tolerables al cuerpo humano. Y eso genera muchas ventajas, o sea, porque antes una placa, por ejemplo, un implante cerebral, el paciente siempre tenía problemas del dolor de cabeza, que el frío, que el calor. El PIC pesa mucho menos y no pasa nada con la temperatura. Entonces, ese es un ejemplo, cómo ha evolucionado eso. Y ahora lo que están quedando atrás son los organismos reguladores, ¿no? Porque no es fácil pasar aquí por ¿cómo se llama? La dependencia, el INVIMA, a que me aprueben y colocar una placa dentro del cráneo de una persona, ¿no? O sea, bueno, eso es un trabajo que también toca por hacer, pero vemos que estas evoluciones en nuevas impresoras, nuevos plásticos, van más rápido de lo que todo el resto puede alcanzar. Otras áreas bien impresionantes han sido, volviendo al tema, por ejemplo, las resinas fotocurables, es que me permite hacer piezas muy, muy, muy precisas, muy, muy, digamos, con alta resolución y puedo llegar a masificar. Entonces, hoy en día yo ya tengo impresoras, o digamos, juegos impresoras, porque realmente son como una fábrica de impresoras, donde yo puedo llegar a 1 millón de piezas al año, ¿no? Obviamente todavía no estamos al punto de alcanzar, digamos, piezas inyectadas, ¿no? O sea, hoy en día si alguien me dice una X pieza que aquí lo hago por inyección, ¿cuánto me cuesta por manufactura aditiva? Inyección va a ser más económico. Claro, pero siempre y cuando la inyección se está basada en 100.000 piezas, ¿no? O 1 millón de piezas, como por ejemplo una tapa de una gaseosa, ¿no? Entonces todavía van a ser más económicos, pero claro, esos conllevan y van como depreciando el molde. Pero la ventaja de la manufactura aditiva es que yo no requiero molde. Entonces, si, por ejemplo, una empresa necesita fabricar 5.000 piezas plásticas, esas 5.000 piezas plásticas yo empiezo a revisar cuánto me cuesta el molde, ¿no? O cuánto me cuesta la impresora con los materiales, ¿no? Porque aquí no me hace falta el molde. Aquí sí. Y un molde puede costar 50.000, $100.000, ¿no? Un molde, digamos, complejo. Entonces ahí es donde ya la manufactura aditiva está entrando en la zona de producción, ¿no? Hoy en día son producción de lotes medianos abajo, pero algún día ya estaremos hablando de altas producciones, ¿no? Entonces, y eso va entrando en todas las áreas. Algunos ejemplos, tenemos por ejemplo clientes en el sector de muebles que hacen muebles así como de oficina y les encargan un mueble, digamos, para todo un edificio con cierto diseño y hay unos elementos plásticos que tapan quizás así algunas esquinas y eso, que dicen, no, yo quiero otro diseño. Entonces, bueno, fabricar el molde para hacer eso no se justifica para
no sé, 500 de escritorio, Ujú. pero no se hacen por manufactura aditiva. Y eso lleva realmente a una revolución Mm. en la forma de percibir la industria en el mundo, porque pues obviamente mencionas en el sector del plástico la posibilidad de imprimir versus inyectar. Inyectar si son grandes números, pues evidentemente de pronto es más Claro. eficiente, pero si yo tengo productos para pocos clientes o clientes que van cambiando muy rápidamente las características del producto, pues tiene sentido. Pero luego también tiene sentido una mezcla de los dos, que ya lo estamos viendo en la industria en Colombia. Empresas que hacen un producto, lo sacan al mercado, ven cómo les funciona. Si no les funciona bien, entonces pues lo rediseñan, lo vuelven a hacer. Si les funcionan bien, ahí sí mandan a hacer el molde. Sí. Incluso tenemos empresas que imprimen el molde, que no es un molde, digamos que de las características de largo plazo Sí. duradero de un molde de, Sí, sí. digamos que de un valor más alto, pero que les permite correrlo un tiempo, probar en el mercado y ya si lo necesitas, pues ya tienes el molde y lo mandas a hacer ya en los, digamos que en los metales más sofisticados. Y el otro elemento muy interesante de lo que mencionas es que ya se va a depender cada vez menos de proveedores externos. Sí. O sea, uno puede, según lo que nos estás comentando, no sé, hay un choque y hay que, en vez de esperar a que la empresa de automóviles en Alemania, en Japón, envíe una parte de un automóvil, pues simplemente se tienen los diseños y se imprimen acá. Entonces se puede hacer mucho más industria en Colombia, en este caso, Sí. a partir de la impresión 3D. O incluso reemplazo de piezas, que lo hemos Sí. visto también en muchos casos, ¿no? Sí. Se dañó una maquinaria X, ya hablando de producción masiva, pues, grandes lotes y pues se imprime la pieza, pues se esperará en algún momento que llegue la pieza Si original. es que existe. Sí, O sea, eso es un claro, pero es tema una mucho. solución. Si es que Sí, existe, claro. bueno, uno, el tema de lo que tú dices, lo que tú mencionas, bueno, eso ya existe. El grupo de Mercedes-Benz, Daimler Mercedes, de camiones en Europa, ya no está haciendo inventario de repuestos que sean piezas plásticas, ¿no? Que puede ser partes de un motor, acoples, partes quizás de la tapicería. Entonces, ellos tienen centros de impresión distribuidos en varias partes de Europa, en todos los países y a grandes ciudades. Y cuando viene un cliente a buscar una pieza, dice, ok, ellos hacen un pedido al centro de servicio y al día siguiente ya tienen la pieza en el concesionario o Súper en el lugar donde hacen eficiente. servicio. Eso ya existe, se está probando, digamos, ya formalmente. Es una plataforma impresionante porque todos los centros de servicios tienen el modelo CAD de cada repuesto. Entonces, hay un gran ahorro en, por supuesto, que no queden con inventario frío, ¿no? O sea, imagínense que hay un cambio de generación de un vehículo y bueno, se quedaron 50.000 piezas plásticas que hay que reciclar, Desechar ¿no? o Si es que se reciclar, puede, ¿no? sí. O sea, nada más se hace bajo pedido. El costo Eso unitario, ha sí. evolucionado muchísimo. Y, Gabriel, lo que tú mencionas es uno de los temas que más he visto en Colombia y más en el sector de alimentos. Muchas maquinarias de transporte de alimentos y procesamiento de alimentos tienen piecitas que se desgastan, que se rompen. Y hay casos donde ya la fábrica ni existe. Claro. No hay repuestos, Sí, pero tenemos ¿no? maquinarias No es también. necesario, sí. Sí. Exacto. Entonces, hoy en día hay materiales que son biocompatibles para alimentos. Entonces, nuevamente, el desarrollo de materiales ha sido impresionante. O sea, siempre se va a poder hacer un repuesto o mejorar un mecanismo de una máquina que ya existe, que ya no tiene, digamos, repuestos propios por el fabricante. De acuerdo. Incluso se ven algunos grandes beneficios medioambientales, no solamente en Para los allá tipos de iba, sí. materiales, sino que los procesos productivos son mucho más eficientes, incluso se ahorra el transporte, se ahorra el inventario, se ahorra el Así es. desperdicio, hay Sí. muchos ahorros y en la medida que digamos que los equipos para impresión 3D de manufactura aditiva sean más eficientes, pues va a ser bastante evidente ese Claro, impacto ambiental claro. positivo, me refiero. Y tú mencionaste algo importante que era el ejemplo de fabricar el molde de inyección de plástico. Ese es la otra área que ha surgido, que se la llaman manufactura aditiva indirecta, que yo no voy a fabricar la pieza, voy a fabricar el elemento, el molde, el herramienta con la cual yo voy a fabricar la pieza. O
Entonces, las resinas hoy en día pueden llegar a temperaturas de 400 grados centígrados y pueden aguantar mucha fuerza. Entonces, exactamente, para una Grandes inyección de presiones. plástico, y tenemos ejemplos aquí en Colombia que ya se están aplicando, ¿no? Y eso para series cortas, obviamente no tienen la misma duración que un Claro, molde claro. de acero, ¿no? Cero. Al carbón especial, pero sí. Entonces, esa manufactura aditiva indirecta ya está ganando mucho vuelo también, ¿no? Y en los temas de prototipado base también he visto como que cada vez se usa más, ¿no? Para Sí, hacer un nuevo diseño del producto, lo que decía sí. Daniel, probarlo Bueno, no te y olvides que que mejores el comportamientos. prototipado es de donde nace todo. Mm. Claro, Por eso que antes se hablaba de impresoras 3D para prototipado. O sea, equipos de prototipado rápido. No existía la figura de impresora 3D, ni mucho menos manufactura aditiva, porque arranca con el prototipado. Entonces tú ves la evolución en los últimos, que acabo de esta mañana de ver la estadística, creo que en los últimos 5, 6, 7 años, el prototipado se ha mantenido más o menos constante en la industria. Lo que ha crecido es producción de piezas finales, Mm. repuestos, herramientales y manufactura indirecta, ¿no? Entonces, pero ¿por qué el prototipado sigue siendo tan importante? Porque hoy en día yo puedo hacer mejores prototipos, porque ha habido la evolución de los equipos, con los materiales que más se parecen al que yo voy a utilizar para la pieza final, ¿no? Y mucho más económico. Entonces, bueno, yo viví una época donde tenía que hacer mucho diseño y yo me acuerdo que uno hacía prototipos, pero ya el segundo prototipo que funcionaba, tú decías, déjalo así, sella los planos a producción. claro. Pero hoy en día es tan fácil, es tan económico que dice, hagamos otro prototipo, hagamos esta modificación, quitémosle hagámosle un agujero aquí para hacerlo más liviano. Entonces, ahí es donde el prototipo sigue estando fuerte porque yo puedo hacer más pruebas para lograr el mejor diseño. Y ser muy disruptivo también en los Total. diseños. Estamos en una época de cambiar mucho las geometrías, de abrirnos como salir de la caja, ¿no? Claro, implica mucho eso de hágalo usted mismo, no Ajá, solamente en la casa, sino una empresa en vez de tener que estar en contacto con un posible dependiente, sí. proveedor de un producto que no es su core, sino que es un producto que utiliza, por ejemplo, para mercadeo o lo que sea. De pronto un proveedor internacional ya dentro de su mismo equipo puede hacer una cantidad de ensayos hasta sacar el producto que es Como lo perfecto quiere, y Así a es. un costo mucho más razonable. totalmente. Bueno, tú hablabas la palabra disruptivo y ciertamente es tan disruptivo que creo que lo que tenemos ahora, que es un paradigma que tenemos todos, ¿no? Me incluyo, todavía en la mente, porque ya no se diseña como se diseñaba antes. Los diseñadores todavía hoy en día diseñamos teniendo en cuenta cómo vamos a fabricar la pieza. ¿Ok? Y si nos vamos al mundo del plástico, yo voy a fabricar una pieza plástica que yo sepa que va a desmoldar. Ujú. Estoy limitado a eso. Yo no puedo hacer algunos elementos que diga, oye, ¿qué tal si hacemos este refuerzo por aquí o colocamos un agujero por acá? No, es que no hay forma de inyectar eso. Entonces, ¿por qué la manufactura aditiva es tan importante? Porque es un cambio total en la filosofía del diseño. Claro. Porque yo no tengo ninguna limitación geométrica para diseñar. Ninguna. O sea, si yo meto digamos, el elemento que quiero diseñar en un software de simulación y digo, mira, hazme esta pieza lo más liviana posible, que me aguante esta fuerza, y la computadora me arroja una forma súper compleja, que es así, esa no la voy a poder inyectar, ¿no? Pero sí la puedo hacer en manufactura aditiva. Entonces, requiere un cambio total en el pensamiento, ¿no? A mí me vienen muchas veces personas que dicen, ¿cuánto me costaría fabricar eso? Dice, no va a ser más económico. Sí va a ser más económico si tú rediseñas el concepto completo, teniendo en cuenta que todo eso lo puedes hacer en una sola inyección, ¿no? Antes quizás un componente requería de un ensamble de varias Ujú. Varios piezas que moldes. uno con tornillos, con remaches y esta pieza entra aquí. Hoy en día yo puedo hacer esa misma pieza, esa misma función de una sola inyectada. Con todo tipo de cavidades, con todo. Todo, todo, Exacto. Sí. todo, todo. Bueno, hablemos de nuevas tendencias, ¿no? Sí, Porque
a pesar de que la manufactura aditiva y la impresión 3D es algo todavía muy nuevo, que tenemos Sí, todavía que experimentar mucho, que integrarlo cada vez más, hablemos de estas tendencias de filamentos, por ejemplo, con biobasados o con resina reciclada, sí, teniendo en cuenta pues que también hablamos un poco de la tendencia hacia cada vez más sostenibles, con la mirada en la economía circular, en esos beneficios que tiene, porque tú hablabas en un principio de menos desperdicio también por su exactitud. Entonces, hablemos de esas tendencias de casi que nuevos materiales o innovaciones en el material con estas aplicaciones enfocadas en sostenibilidad y economía circular. sí. Sí, la parte sostenible es bien amplia también, ¿no? Uno, desde el punto de vista en que yo voy a usar menos material para imprimir las piezas que necesito porque yo voy a inyectar el material donde haga falta. Ese principio que yo hablé de que yo puedo imprimir la geometría que yo quiera, me va a permitir imprimir geometrías que requieran menos plástico. Entonces, por un lado, eso ya se hace más, digamos, Más mejor con el eficientes. ambiente. Por el otro lado, ha habido mucho desarrollo en estos nuevos materiales que tienen que ver con o están enfocados hacia el reciclado, ¿no? O Ujú. sea, hoy en día, por ejemplo, las botellas PET, que son quizás de las más plástico que más se consume hoy en día, no sé las estadísticas, pero el PET De los está más grandes, en sí. los mares, o sea, siempre está lleno de PET. Es muy sencillo y hoy en día hasta las mismas empresas pueden tener sistemas de trituración por ejemplo, el PET, y básicamente con unos químicos, unos procesos que son relativamente sencillos, le ponen glicol y ya lo hacen nuevamente aptos para imprimir. Por eso que los pellets también están dando auge, porque es más fácil hacer productos reciclados para pellets que filamento. Pues el filamento tienes que volver a extruirlo, ¿no? Claro, Tienes que formar un, Claro, un el filamento, espagueti, ¿no? pues claro, que claro. llaman, sí. Los pellets son simplemente el gránulo El Pepitas, nuevamente. gránulo, sí. realmente. Entonces, bueno, tanto en pellets como en filamento hay mucho desarrollo, además de los materiales, por ejemplo, el PLA, que está basado en cosas naturales, ¿no? En maíz. Entonces, hay mucho desarrollo que está yendo hacia allá, desde el punto de vista que el material ya no va a ser tan contaminante, el material va a poder ser reciclado, y el punto que une lo que estamos hablando antes, yo voy a tener que fabricar menos piezas porque yo voy a fabricar a demanda y piezas que son menos intensivas en la cantidad de plástico, ¿no? Una percepción que se tiene, y esta es una pregunta como más corta, es que impresión 3D son como objetos pequeñitos, ¿no? Hoy Mm, en día, y esto me parece interesante que se sepa, hay impresión 3D a escalas muy grandes. ¿Cómo ves ese, digamos que la magnitud de la impresión y Incluso los para equipos que existen? infraestructura. Para infraestructura también, claro. Bueno, ahí nos salimos del plástico, porque hoy en día ya hay Sí, sí, máquinas que imprimen concreto, Sí, en ¿no? cemento, sí. Que es otra tendencia que, bueno, pronto veremos ser más masificada. Manteniéndonos en el tema del plástico, sí, hoy en día existen máquinas que lo hacen por pellets, también por extrusión, pero el pellets, digamos, sigue siendo en temas de economía. Eh, Nosotros tenemos una máquina que imprime más o menos 1,20 m por 1,50 m por 1,80 m de altura, ¿no? Tenemos clientes que, por ejemplo, sectores como el concreto, que hacen muebles y piezas de concreto. Entonces, los moldes, ahora lo hacen por ahí. Los moldes de termoformado, de hecho, hay muchas empresas, por ejemplo, fabricantes de buses y del metro, que, por ejemplo, todo lo que son las partes internas de cubrimiento de las unidades de transporte son piezas termoformadas, ¿no? Entonces, bueno, un molde termoformado no es económico, ¿no? Entonces, si uno tiene una limitación, una serie para fabricar, que sea 5.000 buses, yo hago el molde de manufactura aditiva. Claro. Y con la ventaja de que Claro. de una vez en el proceso de fabricación del molde, yo lo hago todos los ductos donde se genera el vacío y o sea, lo dejo listo para producir. Entonces, sí, para el tema, disculpa, el tema de piezas grandes, sí hay y se está yendo hacia la fabricación de molde. Qué bien, qué bien. Daniel, ibas a No, yo decir iba, algo. yo iba un poco aterrizando Mm, y creo que empezando como a concluir.
empezamos la conversación con, digamos que la perspectiva de que realmente la impresión 3D puede ser, mencionaste creo que el 90% de la industria, por lo menos en el caso de los plásticos o de los plásticos inyectados, Sí. termoformados. ¿Cómo estás viendo a Colombia dentro de esa evolución? Pues porque parte de lo que se necesita para desarrollar la cadena no es solamente quien sepa transformar el plástico, que es digamos que el concepto original de la industria plástica, sino que necesitas el diseñador, el software, el equipo, el proveedor de los materiales y demás. ¿Cómo ves el desarrollo de la industria en Colombia? ¿Qué nos falta? Digamos que la experiencia nuestra, sabemos que en cuanto a países parecidos a Colombia, Argentina está mucho más avanzado, no sé, Brasil. Yo por lo menos tengo la impresión que estamos muy atrás, lo que lo veo más como una oportunidad en que podemos crecer rápido. ¿Cómo ves a Colombia? Yo sí veo que Colombia está un poco atrasado en comparación con otros países de Latinoamérica. No está mal si lo comparo con otros países donde yo he estado, porque esta democratización de la impresora 3D a nivel popular, ¿no? A nivel de colegio, Más eh, maker. exactamente, los makers, ya está el concepto, ¿no? O sea, ya se sabe. Pero por otro lado, dejó el concepto de que eso es muy económico, ¿no? Entonces, cuando uno viene realmente con un equipo profesional, dices, no, muy caro, ¿no? Entonces, hay falta mucho de cultura, ¿no? De cultura y saber, digamos, transmitir y generar un ROI para que eso, digamos, termine de desarrollarse. Ahora bien, ya hay universidades que tienen posgrados en manufactura aditiva. Está la nacional que tiene un excelente posgrado en esa área. Y eso también va a ayudar a que eso se desarrolle también, ¿no? Y los clústeres. Los clústeres van a ser va a ser fundamental porque muchas veces las empresas pequeñas y medianas no tienen el requerimiento para gastarse 100 o 200 mil dólares en una impresora profesional para cierta, pero sí el clúster. Entonces se está trabajando también en esas áreas, ¿no? Tanto en lo que es aeroespacial y hay otras áreas donde también ya se está evaluando. Bueno, un poquito para cerrar, Henning, ¿cómo resumirías ese potencial de la impresión 3D como tecnología en el desarrollo de las industrias tradicionales, pensando en el futuro, digamos? ¿Cómo lo aterrizamos? ¿Cómo resumes, ok, esto es lo que puede pasar en unos años si logramos esa evolución que quisiéramos o que hemos estado hablando? Para allá vamos. Bueno, ¿hacia dónde es que vamos? ¿Cómo lo veríamos materializado? ¿Cómo resumes ese potencial para la industria? Sí, bueno, obviamente hay unas industrias que están más adelantadas que otras, ¿no? En general, quitando, digamos, la parte de impresiones 3D, sino, por ejemplo, la industria de equipos médicos, ¿no? O sea, prótesis, implantes, ¿no? Es impresionante y aquí se exporta bastante. Entonces, ahí hay una gran oportunidad para seguir trabajando con impresión 3D, tanto para piezas finales como para manufactura indirecta. El sector aeroespacial aquí también tiene muchas ganas de crecer, ¿no? Y han habido ciertos intentos por empresas como Airbus de colocar aquí, digamos, un hub. Y por ahí también tiene que estar, ¿no? Porque el aeroespacial es otra de las áreas, así como el de medicina, que ha agarrado mucho auge con la impresión Claro, 3D. Mucho, claro. mucho. El automotriz también, más que todo, esta evolución de carros eléctricos, ¿no? De hecho, no me acuerdo la cifra exacta, pero creo que el 20% de un Tesla está hecho con manufactura aditiva, ¿no? Wow. En SLS, ¿no? En nylon. En el sector aeroespacial, aquí ya estamos hablando de manufactura en metal, impresión 3D en metal. Las nuevas turbinas que uno ve en los aviones más modernos de estas que son de gran bypass, las turbinas grandes, solo existen gracias a la impresión 3D. No hay manera de que se pueda fabricar ese tipo Wow. de turbinas con manufactura tradicional. Entonces, hay áreas que hay como ir seleccionando y eso, empresas o gremios como los de ustedes y todos los demás, tenemos como que vamos a ordenar esto y vamos a empezar a apuntar donde deberíamos de estar, ¿no? Que me parece un enfoque muy interesante porque todos los sectores que mencionas son de muy alto valor agregado. Sí, Y muy especial. Nuestra industria plástica es muy competitiva y muy productiva en muchos segmentos.
pero tal vez en algunos de mayor valor agregado todavía no. Sí, Entonces ahí hay un potencial muy interesante de empezar a desarrollar esas aplicaciones y soluciones plásticas de muy alto valor agregado a través de la impresión 3D. definitivamente, Totalmente, Qué bien. definitivamente. Sí, totalmente. Es una sí. buena, es un buen cierre, sí. Sí, Sí, sí. sí, definitivamente. Sí, Bueno, pues creo que hemos tenido una conversación, como siempre, hemos dicho, ¿no? Ya nos estamos acostumbrando a estas conversaciones súper top. Gracias, Henning, de verdad, por acompañarnos, por transmitirnos ese conocimiento. Creo que hay mucha tela para cortar en el sector de impresión sí, 3D, total. sin duda alguna. Creo que hay tema para rato, incluso nos da para irnos a otro capítulo en el futuro y Con hablar gusto. de muchas más aplicaciones y traer ejemplos, ojalá, para que lo podamos ver. Cuéntenos ustedes qué acercamientos han tenido con la impresión 3D, les llama la atención, ¿Qué más quieren qué saber? más quieren saber de este sector. No sé, de pronto en la universidad, en el colegio, en el trabajo, están empezando a experimentar con la tecnología. Cuéntenos un poco sobre esa experiencia o sobre lo que no saben y quieren saber. Acá estamos para que tengamos una conversación en doble vía. Los invitamos a seguirnos, acompañarnos y no se olviden que si lo usas bien, todo bien.